En este video vamos a estar hablando de cebollas, así como lo oyes. Vamos a estar hablando de una arquitectura que se llama la arquitectura cebolla o Onion Architecture, que es una de las arquitecturas limpias, quizás no tan conocidas, pero juega un rol bien interesante. Y lo que vamos a hacer en este video es hablar de esta arquitectura, ver cómo se organiza, cómo se compone y por supuesto ver algo de código para saber esto en la práctica cómo se ve. Así que sin más preámbulo, vamos con el intro y arrancamos el video. Me quedaron oliendo las manos a cebolla. Hola geeks, mi nombre es Manuel Zapata y en este canal hablamos de arquitectura de software y buenas prácticas de programación. La arquitectura cebolla es una propuesta que viene de un arquitecto estadounidense que se llama Jeffrey Palermo, donde lo que él sugiere es que él había encontrado una manera de diseñar aplicaciones que fueran complejas en su lógica de negocio y que para hacer esto la propuesta de él era básicamente crear, digamos que una capa alrededor de la lógica de negocio, donde esa lógica de negocio que tuviera cierta complejidad pudiera de alguna forma mantenerse fácil de mantener, separando de lo que él llama la infraestructura. Y ya luego vamos a ver un poquito con infraestructura a qué se refiere, pero la idea era básicamente facilitar la mantenibilidad de la aplicación, haciendo ciertas cosas y organizándola de cierta manera para que elementos que pudieran cambiar con el tiempo no afectaran esa lógica. Esta arquitectura la propone Jeffrey Palermo en el año 2008 y luego el tío Bob la adopta como una de las arquitecturas limpias cuando él sale con su libro de Clean Architecture y dice, bueno, estas son arquitecturas limpias y esta es mi propuesta que se basa en estas otras ideas. Pues bueno, una de esas ideas era la arquitectura cebolla. Entonces vamos a desglosar un poquito esta arquitectura, de qué trata y vamos a ir profundizando en cada una de sus capas. Empecemos ahora sí a ahondar en los detalles de la arquitectura. Lo primero que tenemos que entender por ahora es que hay dos grandes capas o dos grandes conjuntos de capas si quisiéramos. Una que es el núcleo, que es este elemento amarillo aquí en el centro, y otro que vamos a llamar la capa externa. Vamos a ir ahondando en cada uno y vamos a ver que en cada una de esas capas hay más detalles, pero esa es la ventaja justamente de este sistema, que no tenemos que conocer todos los detalles inmediatamente. Empecemos entonces por el núcleo. En el núcleo vamos a tener tres capas y la que se encuentra bien al centro se llama el modelo de dominio. Ahí es donde vamos a tener las entidades que están modelando nuestro problema. Estas entidades, y ojo aquí, no pueden ser entidades que dependan de un ORM como ocurre normalmente, sino que son entidades que deben estar totalmente separadas de la persistencia. Entonces aquí vamos a tener entidades como por ejemplo restaurante, repartidor, pedido o domicilio, etcétera, suponiendo que el sistema tratara por ejemplo de una aplicación de pedidos o de ordenar, no sé, comida en línea o algo por ese estilo. Eso es lo que vamos a tener en el modelo de dominio. El modelo de dominio solamente puede depender de sí mismo, ¿vale? Porque las dependencias, como vamos a ver más adelante, van desde afuera hacia adentro. Las dependencias nunca van de adentro hacia afuera. Es una regla muy importante en la arquitectura cebolla. Adicional a esto, vamos a ver que el modelo de dominio lo podemos conocer con otros nombres. Por ejemplo, modelo de objetos, capa de dominio, entidades de dominio. Son unas alternativas o son posibles nombres con los cuales te lo vas a encontrar allá afuera. Luego entonces, a ese modelo de dominio lo rodea una capa que vamos a llamar los servicios de dominio. Esa capa es donde normalmente se van a definir las interfaces para hacer la capa de persistencia, es decir, para obtener y guardar datos. Algo muy importante aquí que no he mencionado es que la arquitectura cebolla está pensada para utilizarse en aplicaciones o en sistemas orientados a objetos. Por eso estoy hablando de interfaces, y cuando digo interfaces estoy hablando de interfaces en el sentido de programación orientada a objetos. Ahí vamos a encontrar entonces ese tipo de interfaces, pero ojo que la implementación no se va a encontrar en el núcleo, se va a encontrar en la capa de afuera, en la capa externa, porque ese tipo de detalles o ese tipo de cosas que pueden cambiar o que pueden hacer la lógica de negocio inestable son las que vamos a llevar a las capas externas. En la lógica de negocio o en esa capa de núcleo vamos a dejar puramente lógica de negocio. Importante hacer esa aclaración ahí. ¿Con qué otro nombre se lo puedes encontrar? Servicios de objetos, capa de repositorio también se le conoce. He visto que algunas personas también lo llaman capa de persistencia, pero el nombre que por lo menos nos explica Jeffrey Palermo es servicios de dominio, aunque él en algún momento también habla de servicios de objetos.
Y finalmente, rodeando a esa capa anterior se encuentran los servicios de aplicación. Aquí ya es donde vamos a encontrar lógica de negocio también, o sea, ya vamos a encontrar operaciones ya relacionadas con la aplicación como tal, aunque la lógica de negocio, dependiendo de cómo se modele, puede estar dividida entre esta capa y también entre la capa central. Ahí es donde uno empieza en el debate de si uno debería utilizar modelos anémicos o no, que es otro tema bien interesante. Si quieres que haga un video sobre modelos anémicos, déjame un comentario, pero el punto es que vamos a tener una capa que es como la capa más externa del sistema, y esa capa por lo general va a contener lógica de negocio, ¿de acuerdo? También se le conoce como capa de servicios, y eso nos da una visión completa del núcleo. De nuevo, en el centro tenemos el modelo de dominio, rodeando el modelo de dominio tenemos los servicios de dominio y luego los servicios de aplicación. No tienen que ser necesariamente esas tres capas, y ya adelante más adelante vamos a hablar de algunas excepciones a esta regla. O sea, no tiene que ser exactamente así siempre, pero por lo menos la forma como propusieron la arquitectura era así. Vamos entonces de nuevo repasando. Tenemos el núcleo, ese elemento central amarillo que ya vimos que se descompone en tres capas más pequeñas, y luego tenemos una capa externa de la cual vamos a hablar a continuación. Esa capa externa básicamente se pudiera fragmentar como en tres partes. Una va a ser la interfaz gráfica o la interfaz de usuario. Miren que eso es un elemento externo, va en esa capa de afuera de la aplicación, y ya vamos a entender un poco por qué. Y es que la razón de esa es que la interfaz suele ser algo cambiante. Si por ejemplo mi aplicación hoy en día es una aplicación web, pero yo quiero que el día de mañana sea una aplicación móvil, pues no tendría mucho sentido que, por ejemplo, toda la lógica de negocio estuviera metida en la interfaz, porque entonces ya no la puedo reutilizar. O sea, ya tengo una lógica totalmente dependiente de una aplicación web, que si quisiera hacer una aplicación móvil tengo que rehacer todo. Por eso es que la interfaz gráfica o la interfaz de usuario se suele considerar un elemento externo. Si quieres aprender más de lógica de negocio, por aquí tengo un video sobre el tema. ¿Qué más vamos a tener en esa capa externa? Vamos a tener también las pruebas. Las pruebas también Jeffrey Palermo las considera como un elemento externo, y pues más adelante vamos a mencionar un par de detalles ahí adicionales. Aparte de eso, vamos a tener lo que él llama la infraestructura. Y la infraestructura, él hace referencia a tres cosas, aunque obviamente podrían ser más, pero algunas de las que menciona primero es la base de datos o el acceso a los datos. Este es un cambio de paradigma brutal, y eso para mí ha sido algo que cuando empecé con este tipo de arquitecturas me costaba trabajo asimilar, y es que la base de datos es un elemento externo. Y es un elemento que puede cambiar, y la aplicación no debería girar en torno a eso. Lo que nos enseñan cuando uno, por ejemplo, aprende tres capas es que la base de datos lo es todo. Sin base de datos no hay nada. De hecho, muchas veces las aplicaciones las empezamos es modelando la base de datos, ni siquiera modelando el sistema como tal. En arquitectura cebolla nos dicen, no, la base de datos es un elemento externo. ¿Por qué puede ser un elemento externo y por qué decimos que puede cambiar? Y aquí de pronto el ejemplo que puede surgir es, oiga, pues sí, es que si yo hoy uso Oracle y mañana me quiero pasar a SQL Server, pues puedo hacer ese cambio. Sí, pero eso en la práctica no ocurre tanto. Una razón más pragmática de por qué la base de datos va externa es porque, por ejemplo, a lo mejor en producción tu aplicación sí utiliza Oracle, pero para tus pruebas unitarias o para tus pruebas de integración más bien tú dices, bueno, voy a utilizar una base de datos mucho más liviana y voy a utilizar, por ejemplo, SQLite. Ese podría ser una situación donde yo digo, bueno, como mi lógica no depende de la base de datos, hoy le puedo pasar un objeto que sea un repositorio que funcione con Oracle, pero en mis pruebas unitarias le voy a pasar un repositorio que funcione con SQLite, y así logré satisfacer ambos escenarios. Las pruebas corren rápido, verifico la funcionalidad y en producción utilizo algo robusto como Oracle. Sistemas de archivos es otro ejemplo de infraestructura. ¿Por qué? Por situaciones similares. Puede ser que el día de hoy mi lógica de negocio genere un archivo CSV y lo escriba en una carpeta del servidor. Pero puede ser que el día de mañana tú decidas, porque a lo mejor ese archivo es muy grande, porque tienes que darle acceso público, lo vas a poner en un servicio de objetos o de almacenamiento de objetos como S3 en AWS o como el Blob Storage en Azure, por ejemplo. Allí tendría sentido entonces que tú digas, bueno, hoy en día guardo en File System, sistema de archivos, pero el día de mañana voy a guardar en un sistema diferente. Por ende, esa lógica de escribir los archivos no la voy a poner en la lógica, no la voy a poner en el núcleo. En el núcleo a lo mejor está toda la lógica para saber qué datos cargar, cómo organizarlos, en qué colecciones ponerlos, pero finalmente el guardado a disco no va a estar en el núcleo.
Servicio web también es otro ejemplo interesante si tenemos que conectarnos a un servicio externo para mandar un correo, para traer datos de un sistema contable, por ejemplo, también lo voy a poner en infraestructura. Son dependencias externas y son elementos externos al núcleo de la aplicación. Y eso nos da entonces la visión completa de lo que es esa capa externa verdecita. Y aquí vemos ya la arquitectura cebolla completa. Y como puedes ver, aquí pasan muchas cosas y no quería lanzarte todo esto de una, sino que fuimos ahondando en distintos niveles de detalle, pero aquí la vemos completa. Y ahorita sí, hagamos un par de aclaraciones importantes. La primera es que este núcleo aquí lo estamos modelando con 3 capas, pero no necesariamente tienen que ser 3 capas. Si tú consideras que en tu sistema deberían haber unas capas adicionales, las podrías poner, y en otros casos hacemos lo contrario, ponemos menos capas. En implementaciones que yo he visto, por ejemplo, algunas veces este servicio de dominio, que son esas interfaces que te mencionaba, se mezcla con los servicios de aplicación, o a veces esos servicios de dominio los mezclan con el modelo de dominio, por ejemplo. He visto esas situaciones. Entonces tú tienes la flexibilidad de definir cuántas capas necesitas. A fuerza no tienen que ser 3. Y por otro lado, pues aquí pueden haber elementos externos dependiendo de tu problema en particular. Por ejemplo, si tu aplicación tiene una lógica de negocio compleja, pero también tiene integraciones con un hardware, por ejemplo, con una impresora, con un dispositivo de Internet de las cosas o qué sé yo, pues y ese elemento es importante, tú puedes resaltarlo aquí como un elemento de alto nivel en tu arquitectura y está bien, porque tu problema lo exige. Entonces aquí pueden haber elementos en la capa externa que no estamos describiendo acá, que puede ser que no sean interfaces gráficas o interfaces de usuario, que no sean pruebas, que no sea base de datos, pero que sean relevantes para tu sistema y obviamente los puedes poner ahí. ¿Qué más puede ocurrir acá? Algunas personas dicen, bueno, puede ser que haya una segunda capa externa rodeando esta verde que ya estoy poniendo acá. Eso se suele hacer en casos donde quiero hacer, por ejemplo, pruebas de integración. Quiero hacer una prueba de integración, por ejemplo, que involucre la interfaz de usuario y quiero una prueba de integración que, bueno, involucre la interfaz de usuario, perdón, y también involucre la base de datos. Entonces ellos dicen, bueno, es posible que tengas una capa externa aquí adicional que haga elementos de varios objetos de la infraestructura a la vez. Se podría hacer, entonces ahí puede haber una capa adicional. Como siempre, estas arquitecturas nos dan una guía, hay unos lineamientos y unas reglas importantes, pero aparte de eso nos da la flexibilidad de adaptarlo a nuestro problema. Importantísimo esa parte. Ahora bien, una de esas reglas cruciales en una arquitectura cebolla es el principio de inversión de dependencias. Las dependencias van de afuera hacia adentro, nunca van de adentro hacia afuera. Eso tiene que ser supremamente claro y es una regla que en esta arquitectura no se puede romper. ¿Cómo se maneja esto entonces? Miremoslo con una clásica arquitectura de 3 capas. En una arquitectura de 3 capas, normalmente, ¿qué va a pasar? Tienes una interfaz de usuario, eso se conecta a una lógica de negocio y esa lógica de negocio va ahí, a través de un repositorio, una capa de acceso a datos, va a la base de datos. A través de otro objeto o en la misma lógica de negocio se conecta al sistema de archivos, me conecto a una API REST de un tercero, etc. Así es como normalmente se estructura. Si no estás muy claro en este tema de arquitectura de 3 capas, ¡pum! Video por acá donde hablamos de arquitectura de 3 capas. Bien, en una arquitectura cebolla esto cambia. Ya las dependencias no se van a ver de esta forma, se van a ver así. Donde la interfaz gráfica, bueno, sigue normal, sigue dependiendo de la lógica de negocio, pero mira que estos elementos que estaban en la capa de abajo, en una arquitectura de 3 capas, de un momento a otro pasan a estar arriba. Y de un momento a otro, literalmente, las dependencias se invierten, donde yo ya paso a depender de la lógica de negocio. Por ejemplo, en el acceso a datos dependo de la lógica de negocio, pero no al revés, ¿cierto? Entonces tú me dirás, Manuel, pero es que yo en la lógica de negocio en algún momento tengo que empezar a guardar los datos. Y yo te diría, sí, es muy cierto, pero la forma como lo vas a hacer aquí es utilizando inyección de dependencias. Y en la inyección de dependencias, ¿qué va a pasar? Tú en tu aplicación core vas a tener, por ejemplo, una interfaz. Esa interfaz va a ser una interfaz repositorio restaurante, por ejemplo, y vas a guardar datos del restaurante. La implementación como tal que va a una base de datos relacional o que va a una base de datos, no sé, MongoDB, lo que sea, va a estar en la capa externa. Y en esa capa externa entonces vamos a hacer toda esa, el guardado como tal y vamos a inyectar esa dependencia para que la lógica de negocio la pueda utilizar. Adicional a esto, también sería interesante mencionar que puede ser que esos elementos
externos puedan interactuar también con el modelo de dominio. Esto depende mucho de cómo hayas organizado la arquitectura, de cuántas capas le hayas puesto al núcleo, ¿de acuerdo? Y por último, quisiéramos comparar esta arquitectura con una arquitectura hexagonal, que es la que estamos viendo en el lado derecho. En esa arquitectura hexagonal vemos un elemento central que es la aplicación. Ese elemento corresponde con lo que nosotros llamamos aquí el núcleo en una arquitectura cebolla. Y quizás la diferencia más grande es que en una arquitectura hexagonal vamos a hablar también de algo de puertos y adaptadores, que básicamente nos van a decir cómo es esa interacción hacia el núcleo. La arquitectura hexagonal es muy explícita en cómo va a ocurrir esa interacción. En esta arquitectura cebolla no tenemos tan claro cómo es esa interacción entre la capa externa y luego entre el núcleo. Al menos Jeffrey Palermo en su definición no se fue a ese nivel de detalle. Y todo lo que te estoy hablando aquí lo estoy haciendo basado en la implementación original porque pienso que es la que nos puede dar más información. Este tema se empieza a volver más complicado porque a esto muy normalmente le mezclan CQRS, le meten patrón Unit of Work, a esto le meten Domain Driven Design, entonces le empiezan a meter muchas cosas que le añaden complejidad, entonces por eso quiero enfocarme en el patrón puro y duro para entenderlo bien antes de empezar a meterle más complejidad al tema. Por eso digo que aquí en esta arquitectura cebolla no nos define explícitamente cómo es la interacción, pero por lo general va a ser llamando objetos normalmente. Entonces seguramente esos elementos de la capa externa pues van a llamar esos servicios de aplicación para operaciones robustas y de pronto para cosas más pequeñas podría incluso llamar el modelo de dominio. En ambas arquitecturas se cumple la inversión de dependencias. Las dependencias siempre van desde afuera hacia adentro. Esa regla está presente en ambas arquitecturas y por ende podemos sacar aquí una conclusión muy interesante y es que en el fondo, estas dos arquitecturas tratan exactamente de lo mismo. Son arquitecturas donde el elemento central es el dominio del problema, donde tengo que hacer una inversión de las dependencias y donde yo trato de que mi dominio o mi lógica esté separada de esos elementos externos que la pueden hacer más frágil. Ya dimos todos los ejemplos del caso. Bases de datos es un ejemplo, interfaces de usuario es un ejemplo, APIs REST es otro ejemplo, sistemas de archivos, integraciones con terceros. Todo eso cae en la categoría de elementos que van para afuera. Van para afuera y nos enfocamos solamente en el núcleo. Entonces al final del día esto es lo mismo. Tan parecidas son que luego el tío Bob dijo, oiga, todas esas arquitecturas se parecen, llamémoslas arquitecturas limpias, esta es mi propuesta y está inspirada en estas otras. Dos de esas ideas en las que se inspira el tío Bob, Robert Martin, son la arquitectura hexagonal y la arquitectura cebolla. Después de haber visto las generalidades de la arquitectura cebolla, yo sé, nos tomamos un poco de tiempo, pero quería explicar muy bien cada capa en qué consistía. Vamos a ver ahorita dos ejemplos de código. Uno es un repositorio del mismísimo Jeffrey Palermo, un repositorio bastante antiguo, incluso hasta tocó migrarlo de .NET 3.5 a una versión reciente. Y vamos a mirar otro proyecto mucho más reciente para ver cómo aplica esto en la práctica y vamos a ver que incluso hay algunas diferencias entre lo que te acabo de escribir, que fue como Jeffrey Palermo especificó la arquitectura, y lo que en la práctica se ha venido implementando. Entonces vamos con cada uno de esos ejemplos de código para poder aterrizar esto mejor en la práctica. Este es el ejemplo del mismísimo Jeffrey Palermo, es uno de los que él menciona como referentes para entender esta arquitectura cebolla, y vemos que primero que todo aquí hay un proyecto core, esto está hecho en C#, estamos viendo aquí Visual Studio por si no estás familiarizado, pero en este proyecto de core fue donde él hizo toda la implementación, no creó proyectos para cada una de las capas del núcleo. Aquí entonces vamos a ver una capa de dominio o una carpeta de dominio y mira que acá en modelo él puso las distintas entidades del problema. Una muy interesante es esta de User Group, un grupo de usuarios. Mira que tiene unos atributos, tiene unas propiedades, eso es lo que llamamos el estado, pero mira que aparte tiene comportamiento, es decir que esta clase no solamente guarda datos, sino que también hace algunas cosas muy básicas como manipular su lista de patrocinadores, pero también tiene por acá una pequeña validación de si es un grupo por defecto o no. Y también hay otras entidades del problema como meeting o reunión, como sponsor y demás. Esas son las entidades o el modelo del dominio. Aquí curiosamente él en esta carpeta de dominio también incluyó lo que nosotros habíamos llamado los servicios de dominio, que era como esas interfaces. De hecho, servicios de dominio quizás no es el mejor nombre, pero bueno, así está especificado. Y aquí justamente estamos viendo esas interfaces. Y mira que todas estas interfaces son repositorios. Repositorio de conferencias,
repositorio de eventos, repositorio de meetings o de reuniones, y ahí están las interfaces. Y mira que son solamente eso, interfaces. Aquí no hay implementaciones como tal. ¿Dónde empezamos a ver las implementaciones? Las vamos a ver en la infraestructura, pero terminemos de ver acá primero que todo este proyecto de core. Adicional a eso está una capa una carpeta de servicios, un namespace de servicios donde puedes ver que aquí ya empiezan a ocurrir otras cosas. Hay unas interfaces adicionales, pero por ejemplo si nos vamos acá a implementación vas a ver por ejemplo que hay un servicio de autenticación. Ese servicio de autenticación como tal, como puedes ver, recibe dependencias, es decir que este como tal no está amarrado a una implementación puntual, sino que deja que otras partes de la aplicación sean las que provean esa implementación. Por ejemplo, este servicio de autenticación requiere un criptógrafo, algo así por ese estilo, entonces lo va a recibir como una dependencia a través de una interfaz. Video de inyección de dependencias, por acá si te necesitas repasar el tema. Por aquí también hay otro servicio que es como un chequeo de heartbeat, aquí también está la implementación y demás. También están unas reglas de negocio. Para esas reglas de negocio él sigue una estructura diferente. Por ejemplo, si nos vamos a este de eliminar reunión, mira que le implementó como una especie de command handler, pero este command handler acá está recibiendo un repositorio de reuniones y mira de nuevo que es una interfaz, no es la implementación como tal. Entonces hace el llamado y luego retorna el mensaje y ya, eso es todo lo que hace, pero mira que no hay dependencias hacia implementaciones específicas. Esas implementaciones de la persistencia vienen a ocurrir en otro proyecto. En este caso en particular, a ese proyecto del acceso a datos se le llamó infraestructura.enhibernate. Ese es el ORM que utilizó en este caso y ahí fue donde puso esa implementación. Y aquí justamente está el acceso a datos y aquí están las distintas implementaciones. Entonces mire que acá si hay un meeting repository, vamos a abrirlo por aquí. Y en este meeting repository, pues bueno, tiene ya unas implementaciones por defecto, tiene un key repository, pero si nos vamos a ese, en este como tal ya es una implementación. Lo que pasa es que la que utiliza genéricos y utiliza otras herramientas que le facilitan mucho el trabajo, pero aquí ya podemos ver que existen implementaciones puntuales. Sigue estando en la capa de infraestructura, pero aquí mira que ya él obtiene la sesión de Hibernate, tiene un criteria ahí para hacer el query, bueno, y hace unos resultados y demás para hacer un get by key. Miremos otro repositorio, por ejemplo este User Group Repository. Aquí sí pasan algunas cosas adicionales, aquí hay un Get by Key, pero mira que este Get by Key ya tiene implementaciones específicas en Hibernate, pero lo estamos manteniendo en la capa de infraestructura. Esto le abre la puerta a él de que si en algún momento hubiera querido implementar Entity Framework, pues ya tenía las bases para hacer eso sin tener que rehacer la lógica de negocio. Ese es otro punto importante. Adicional a eso podemos ver un poquito la interfaz o el proyecto que él llamó UI, que es la aplicación web como tal, y aquí podemos ver los distintos controladores. Por ejemplo, si miramos el User Group Controller, igualmente él recibe como dependencias una serie de interfaces. De hecho, si nos vamos a esta iSecurity Context, está definido también en el core de la aplicación y luego pues va a haber una implementación diferente, pero recibe una interfaz y aquí podemos ver que ya ocurren cosas puntuales, pero ya ocurre más bien lógica relacionada con la presentación o con el controlador, ¿sí? Pero lo mantenemos siempre como un elemento externo. Y mira que este controlador acá también hace uso de las entidades. Entonces, por ejemplo, aquí pues está utilizando el User Group. El User Group lo puedes ver acá y es parte del dominio del problema. Y mira que igual yo utilizo esos objetos, puedo utilizar algunas de sus operaciones, pero también eventualmente puedo utilizar los servicios como este iSecurity Context. Busquemos su implementación, ¿dónde está? Y aquí vemos, por ejemplo, la implementación, que incluso está como el servicio. También lo definió como interfaz porque eso permite hacer inyección de dependencias y tener interfaces o implementaciones alternas. Y aquí como tal está. Pero esta lógica de negocio, de nuevo, no está amarrada a una infraestructura específica porque sigue utilizando interfaces. Entonces, ese es un poquito el ejemplo. Espero que te haya quedado claro. Vamos a ver otro ejemplo diferente a continuación. Este es el otro ejemplo que quería mostrarte. Este es un repositorio mucho más reciente. El enlace te lo voy a dejar en la descripción para que lo descargues y lo mires. El repositorio anterior de Jeffrey Palermo ya no está disponible, desafortunadamente. Logré bajarlo antes de que el sitio lo bajaran de internet, entonces pues logré conseguir una copia. Miremos entonces qué ocurre acá. Voy a devolverme un momento. Tenemos de nuevo un core, tenemos una infraestructura y tenemos un web API. Bueno, aquí el autor Mukesh lo decidió sacar aparte, pero miremos un poco el core.
En el core vemos más explícito estas dos capas, una de dominio y una de aplicación. Mira que él aquí creó dos proyectos, Jeffrey Palermo solo había creado uno. En la capa de dominio vamos a ver que hay unas entidades, este es un proyecto mucho más pequeño, aquí solamente tenemos una entidad producto y ese producto pues solamente tiene estado, pero idealmente también debería tener comportamiento. Y en la parte de la aplicación, pues ya aquí ocurren muchas más cosas. Aquí ya tiene DTOs, aquí ya tiene numeraciones, tiene sus propias excepciones. Y por acá en la parte de features podemos ver ya algunas funcionalidades. Entonces, por ejemplo, aquí está el comando para crear productos, aquí está el handler de ese comando. Y aquí, por ejemplo, ya hace el mapeo de las entidades, hace el guardado del producto, pero mira que utiliza un product repository. Vamos a esa interfaz, aquí está definida y mira que está también aquí en la parte de interfaces. Entonces él de alguna forma hizo una mezcla entre los servicios de dominio y los servicios de aplicación. Jeffrey Palermo hizo lo contrario, hizo una mezcla de los servicios de dominio con el modelo como tal. Y aquí es donde te quería mostrar que las implementaciones van variando, pero los conceptos se siguen manteniendo. Entonces aquí en este caso el autor Mukesh hizo dos proyectos, en el otro se creó uno solo y pues sigue siendo válido y sigue siendo una arquitectura cebolla. Y aquí por ejemplo vemos esta interfaz que está aquí definida en la capa de aplicación y aquí la tenemos perfectamente y aparte de eso pues tenemos aquí la implementación en la parte de features. Adicional a eso vamos a tener la infraestructura. Miren que en la infraestructura pasan unas cosas interesantes. Aquí hay una de persistencia, que es donde seguramente deben estar implementadas estas interfaces. Entonces mira que aquí están los repositorios y aquí hay un product repository. Y aquí lo vemos la implementación como tal. Esto sí está hecho con Entity Framework. Aquí sí ves el DB-set y aquí ves que pasa el Application Context y demás. Y ya esto es una implementación específica a Entity Framework y va a funcionar ahí. Pero en el dominio eso no existe y eso no importa, eso no debería ser relevante para el dominio del problema. ¿Qué herramienta se utiliza para la persistencia? Aparte de eso, por ejemplo, en este caso en particular, Mukesh sacó un proyecto de infraestructura para toda la parte de seguridad. Lo que yo te decía, eso es perfectamente válido. De pronto en la arquitectura original no está planteado un elemento de identidad o de seguridad ahí, pero en este caso él lo definió. Y aquí ya pueden haber unos servicios más puntuales, pero mira que este servicio como tal sí tiene unas dependencias muy fuertes. Depende, por ejemplo, depende ya de elementos específicos de ACP.NET Core y demás. Entonces, por ejemplo, acá tiene unas dependencias con JWT, tiene un servicio de correo electrónico y ya tiene una implementación que es súper específica a estas herramientas, pero se sigue quedando en la capa de infraestructura, ¿sí? Entonces es algo importante a definir, pero la interfaz fue definida en el núcleo, en este caso en la capa de aplicación. Entonces mira cómo se va haciendo esa separación de responsabilidades, pero siempre esos detalles puntuales van quedando afuera. Y bueno, eso era lo que tenía para compartirte sobre la arquitectura cebolla. Sé que el video quedó un poco largo, pero quería profundizar muy bien en ella, explicar cada una de las capas, mostrar implementaciones, porque así es como se puede realmente asimilar. Me gustaría muchísimo que me dejaras un comentario contándome qué video te gustaría que hiciera sobre el canal, orientado pues a temas de arquitectura, buenas prácticas de programación, así que me encantaría leerte y por supuesto si te gustó el video, dale like y por favor suscríbete al canal y dale a la campanita para que podamos avisarte cuando el nuevo contenido esté disponible. Nos vemos en un próximo video del canal. Hasta pronto.